Empezamos una nueva jornada, ahora mismo queda un mes para un nuevo parón aquí en las obras. Se va a avanzar muchísimo, tanto en el exterior como en el interior. Hoy estamos a lunes, ayer fue el día del calvo. No sé por qué no me felicitasteis, pero espero que sí lo hayáis hecho a vuestros familiares y a todas esas personas que conozcáis que le falta pelo en la cabeza. Con mucho cariño y mucho amor, dichas estas palabras, comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidas también. Hoy es lunes 9 de octubre del 2023. Anda, si tenemos a Jack Sparrow aquí. ¿Se parece o no? Hoy es lunes 9 de octubre del 2023. Bienvenidos un día más a mi canal, canal de Jesús Ramírez JR para los amigos y suscriptores. Así que vamos a dar la vuelta al estadio Santiago Bernabéu. Hacienda abre otra investigación contra el Barça por supuestas irregularidades en los pagos a los agentes entre 2015 y 2018. Considera que ese dinero es una forma de incrementar el salario de los futbolistas e encubiertamente. ¿Realmente no se les cae la cara de vergüenza a los culés saliendo en titulares día tras día en prensa, aireando la corrupción y la pésima gestión del Negreira Fútbol Club? A ver si la justicia y los organismos oficiales del fútbol les ponen en su sitio de una santa vez. Es que no me puedo creer que cada semana, cada lunes tengamos una nueva. Es que siempre es igual y es que no veo que estén haciendo nada. Bueno, pues lo dicho, volviendo a las obras. Aquí tenemos el estadio Santiago Bernabéu. Tenemos un nuevo parón hasta el 5 de noviembre. No jugamos aquí contra el Rayo Vallecano, así que vamos a aprovechar todo este tiempo. Traedme material, traedme grúas, traedme carretillas, porque quiero ver movimiento. Y ojito, cuidado, no veamos en todo este tiempo si colocan las letras de la parte sur de la fachada oeste, Ojito, cuidado. Bueno, ya sabéis, lo digo muchas veces, pero aún así parece que no es suficiente. Tengo dos aplicaciones que te pagan por andar. Sí, como te lo cuento, Dos aplicaciones que te pagan por andar, WeWard y Macadam. He de decir que no funcionan en todos los países, pero bueno, podéis probar. Y os dejo también el código de patrocinio en la cajita de la descripción, ahí abajo, sí. Muy importante canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche. Ahí tenemos la fachada sur del estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto estos días atrás cómo colocaban esas lamas en la parte inferior de las viseras. Ahora lo veremos cuando acabemos la vuelta, a ver si en el día de hoy siguen colocando más. Aquí tenemos la esquina de la Torre B y lo que yo creo que harán este parón, casi un mes de parón que vamos a tener, pues es prácticamente el acabado final de las puertas. Veremos también cómo terminan con la colocación de las pantallas para el videomarcador. Ya obviamente esta plataforma que ahora mismo estamos escuchando cómo siguen demoliendo ya no existirá, porque queda muy pero que muy poquito y veremos muchísimas cosas ya totalmente finalizadas y hechas. Así que ya sabes, dale a like y suscríbete, no te lo vayas a perder. Bueno, pues volvemos a la actividad frenética en la esquina de la Torre B. Ahora iremos dando la vuelta por la parte oeste, fondo norte, lateral este y fondo sur de nuevo. Veo que han colocado una hormigonera en esta parte de las puertas de acceso que tenemos en Concha Espina con Plaza de Lima. Ahí al fondo vemos también, visualizamos a ese pedazo de crack llamado soldador, que ahora mismo sigue con las nuevas estructuras que darán cabida a unas nuevas puertas de acceso, en este caso para la esquina de la Torre B, esta nueva torre que tenemos en la parte sur de Castellana. Vemos una carrera de carretillas aquí a nuestra izquierda y aquí a la derecha tenemos una nueva grúa de Aguilar. Bueno, nueva porque ya sabéis que la han vuelto a colocar debido a este partido, se volvió a desmontar y sigue operando y trabajando en la parte superior de la fachada, dejando material. Y dentro de muy poquito volverán a instalar más lamas de cierre en la parte inferior de las viseras del fondo sur. Aquí a la izquierda tenemos también a dos pedazos de cracks. Están visualizando el terreno, están pensando cómo trabajar en la zona y luego les veremos en acción el contenedor. Y vamos a avanzar hacia la parte de Castellana, donde mirad todas las grúas, plataformas, brazos que tenemos. Además que lo tenemos todo en oferta. Mira lo poquito que queda, Es posible que en esta semana ya se ventilen todo lo que queda de la plataforma de Castellana, donde vamos viendo el hueco que va dejando, hasta incluso con
esas casetas, esos vestuarios, esas oficinas improvisadas que hemos visto durante tanto tiempo en toda esta zona del Santiago Bernabéu. Así que sin más dilación nos vamos hacia el lateral oeste. Bueno, desde aquí, desde el Estadio Santiago Bernabéu, quiero mandar un abrazo y un saludo enorme para Pedro, que ahora mismo está malito, hablo mucho con él, así que espero que con todo este ánimo que te estoy enviando, pues te recuperes cuanto antes. Bueno, pues seguimos avanzando, poco a poco se van reactivando los diferentes sectores y zonas del Santiago Bernabéu. Luego accederemos al interior para ver qué es lo que están haciendo. Imagino que en el día de hoy estarán metiendo de nuevo las bandejas del césped retráctil en el hipogeo. Desde aquí observamos, bueno, está entrando el camión, nuevas pantallas, nuevos banners que están colocando en las puertas de accesos más cercanas a la Torre B, donde los últimos días vimos cómo colocaban las nuevas mamparas, las nuevas hojas en vertical, y en el día de hoy, mirad, puerta número 8, están colocando ese banner LED con esa plataforma de tijera y esos pedazos de cracks que están haciendo posible la instalación de ese material. Vamos a acercarnos a nuestra oficina privada, aprovechamos que ahora mismo está abierta la puerta. Vaya grito. Donde hasta hace pocos días veíamos grandes casetas, una gran plataforma que llevaba aquí muchísimo tiempo. Hoy ya lunes 9 de octubre empezamos a ver un vacío enorme, indicio total de que ya se está acabando la obra del Santiago Bernabéu. Estamos ya en el final de la remodelación y por lo tanto estamos viendo la luz al final del túnel, así que seguiremos viendo cómo poco a poco van desmantelando y desalojando todas estas casetas que son oficinas, más todas las estructuras de la plataforma que tenemos también aquí en la parte sur de Castellana. Aquí a la derecha vemos algo mejor que en la zona de la esquina de la Torre B, esa plataforma que están demoliendo, que aquí podemos ver justo en la parte inferior cómo siguen quitando todo ese escombro que van produciendo de la demolición. Ahora lo veremos, lo que decíamos, desde la oficina privada de JR. Y aquí en la parte central de la fachada oeste están colocando nuevas lamas. No lo vemos muy bien porque está el árbol en medio, me he fijado ahora antes de estar en el montículo de Bélgica, y están colocando nuevas lamas, esas lamas ya modificadas en la parte central. Ahí lo podemos ver, dos plataformas, el camión grúa y por lo tanto nuevas lamas que además, si ampliamos, vamos a ampliar, ahí está, ahí podemos ver las nuevas lamas que han depositado en la zona de Castellana y lateral oeste para seguir tapando la fachada, en este caso la fachada de Castellana. Vale, pues aquí avanzamos un poquito más y tenemos la parte central de la fachada oeste. Ahí podemos ver cómo han empezado a colocar en la parte más inferior la primera lama ya modificada de ese sector, donde en el día de hoy, ya estos días, veremos cómo tapan este hueco que tenemos en la parte central, más también la eliminación, como van retirando esas lamas que están a la izquierda, que son las lamas que tienen que ser modificadas. Seguimos avanzando. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a mi oficina privada aquí en Castellana. Aquí tenemos la esquina de la Torre C. De momento poca novedad. Tenemos al fondo una plataforma que acaba de bajar el brazo con ese pedazo de crack. Imagino que estarán pues empezando a colocar las nuevas estructuras para las puertas de accesos que tenemos en la parte de Castellana, la puerta número 7, puerta número 5 y puertas centrales. Aquí a la derecha, lo que hemos visto antes, las nuevas lamas colocadas, bueno, a la parte de la derecha, y luego en la parte central las nuevas que están colocando en estos precisos instantes. Las pantallas centrales del lateral oeste y lo que hemos visto antes, los nuevos banners, las nuevas pantallas que han ido colocando en el día de hoy en las puertas más cercanas a la Torre B. Luego cuando accedamos al interior lo veremos mucho mejor desde los anillos inferiores de la Torre B. Seguimos andando, seguimos navegando por los exteriores del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos al fondo el plumín de esa nueva grúa que hemos visto ahora en la esquina de la Torre B para seguir subiendo material a la parte superior de la misma y seguir colocando esas lamas de cierre en la parte de la fachada sur. Tenemos la esquina de la Torre C, hemos visto también estos últimos días cómo colocaban esas lamas de cierre en la parte inferior de las vísceras, justamente en la esquina de esta Torre C. Parece que en el día de hoy pues no han colocado más,
Y aquí dejamos atrás la fachada oeste, dejamos atrás la castellana y vamos a ver qué novedades tenemos, o al menos qué están haciendo en el fondo norte. Cuando llego al Bernabéu, lo. Oye, ¿qué están haciendo aquí? ¿Que van a quitar las lamas? ¿Que van a quitar una lama? ¿Qué me estás contando? Y yo cantando tan alegremente. No me lo puedo creer. ¿Van a quitar una lama, en serio? Ay. No me lo puedo creer. Vamos a esperar aquí, cual tigre esperando a su presa. Pero por la posición de las eslingas, por la posición de la plataforma, no sé yo si van a empezar a retirar esa lama, No me lo puedo creer. A ver, voy a esperar aquí un segundo. A la que estoy esperando para ver si bajan o no bajan la lama, que estoy escuchando encima una pistola neumática. Es posible que estén ahora mismo pues desanclando la lama. Estamos viendo que llega nuevo material ahora mismo a la torre C. Nuevas estructuras blancas. Parece hasta incluso algún que otro canalón, pero no. Los canalones creo que ya se han puesto todos. A ver si alguien pues puede adivinarlo, puede tener una idea de lo que puede ser. Pero este material que acaba de llegar, bueno, está llegando, está entrando ahora mismo al Santiago Bernabéu. Vamos a hacerle una foto para la miniatura. Bueno, pues lo van a dejar aquí en el fondo norte. Una pista más. Ya la han desencajado y la van a empezar a bajar, aquí en la esquina de la torre C, justamente en la zona de Rafael Salgado. Bueno. Esto yo no me lo esperaba, En esta zona no me lo esperaba yo. Es una cosa muy curiosa, es una cosa extraña, pero aquí podemos ver cómo han retirado esa nueva lama en la esquina de la torre C, justamente esa zona de allí. 1, 2 y 3. Saludos para mi cuñado que está viendo el estadio. A simple vista no parece que esté mal. No parece que esté mal. Además es lo que estaba hablando con la familia, que es posible que en este mes, ahora que tenemos un parón considerable, pues es posible que también las lamas que tenemos en la parte inferior de la fachada, aquí en la zona norte, ya sabéis que en esa parte central tenemos un golpe enorme. Entonces lo que yo creo que van a hacer es retirar esas lamas que están dañadas, repararlas y volver a colocarlas. Lo que yo no sé es si van a quitar más en esta fila de aquí. Madre mía. No se van del sitio, No se van del sitio y es posible que sigan retirando lamas. No me lo puedo creer, Yo en esta zona no me lo esperaba, de verdad os lo digo. Vamos a seguir avanzando, luego cuando demos la vuelta vamos a ver si siguen quitando más lamas y ver esas nuevas piezas que han traído también a Rafael Salgado. 1, 2 y 3 desde Alemania. ¡Hola, Madrid! Gracias. Qué pedazo de familia de Alemania que me veía el chaval, Qué pedazo de crack. Bueno, ahí a la derecha vemos pues la nueva grúa que han colocado en el día de hoy, las dos plataformas y pues esas lamas que han ido, bueno, en este caso en singular. Pero escuchando este ruido no me gusta, No me gusta, van a seguir retirando más lamas. Así que, bueno, mira qué gracioso. Aquí tenemos la parte del fondo norte. Hemos visto durante estos últimos días, semanas, cómo colocaban los banners LED en estas puertas de accesos. De momento, pues como estamos observando, no hay mucho movimiento. Sí, en la esquina de la torre C, con esas lamas que están retirando. Y también estamos viendo toda esta zona donde hasta hace muy poquitos días veíamos esa base de hormigón, ese dado de hormigón de la grúa torre que estaba aquí y que desmontaron. Mirad lo que queda. Todo totalmente asfaltado, todo totalmente listo para dejar toda esa zona libre después de tanto tiempo viendo la base de hormigón de esa grúa torre que estaba aquí en la esquina de la torre D. Más material, otra grúa que han colocado en la esquina de la torre D. Ahí están subiendo más material, en este caso a la parte superior, aislante, y esas estructuras que han dejado justamente en la parte más este de Rafael Salgado.
La verdad que es una forma muy curiosa y lo han traído en el día de hoy, lunes 9 de octubre. Bueno, pues hoy parece un día interesante, hemos visto novedades en la zona oeste y en la parte del fondo norte. Vamos a ver qué nos depara en el lateral este y en el fondo sur. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahí tenemos un camión de ayuda humanitaria que está transitando por la zona de Padre Damián. Estamos viendo también que las estructuras han ido retirando esos carteles provisionales para los días de partido. Ahí podemos ver cómo han ido retirándolos. Aquí las puertas para un nuevo restaurante, para la entrada a un nuevo restaurante. Y aquí tenemos novedad, bueno, novedad, tenemos movimiento porque tenemos a un pedazo de crack que está con las puertas de acceso que tenemos en la zona norte de Padre Damián. Seguimos avanzando. Quiero ver algo trepidante también en Padre Damián para no faltar a la cita. Bueno, pues aquí estamos en la parte central del lateral este. En el día de ayer subí un pedazo de vídeo que tiene un montón de visitas. Ha triunfado como el Real Madrid cada vez que juega alguna final. Y también vimos las grandes novedades que tenemos en esta zona. En este caso, un nuevo gabión que crearon, un muro con piedras en su interior, que justamente desde aquí no se ve, así que por eso es tan importante sacar todas las novedades un día de partido que hay en el interior, porque por ejemplo desde aquí no se ve ese gavión. Estuvimos desde ese torreón sur, desde la puerta número 60, 56 más o menos, visualizando estas novedades, y ya os digo que desde aquí no se ve ese nuevo muro que tenemos en la zona de Padre Damián. Lo que sí veo es que han traído un montón de losas de granito para seguir colocando el suelo de Padre Damián. Ahí podemos ver y apreciar todo ese material, aunque no se vea muy bien por la valla blanca que tenemos en la zona de la calzada. Y bueno, pues ya más en la parte central tampoco es que tengamos mucho movimiento y tampoco mucha actividad. No veo novedades en la zona y vemos a los pedazos de cracks con barandillas o paneles de barandilla, y la parte central, palco de honor, que no presenta tampoco ninguna novedad. Vamos a ver si en el día de hoy se reactivan en toda esta zona y mañana empezamos a ver grandes novedades. Lo que sí veo es que han seguido trabajando en la parte superior de la torre A. Ahí podemos ver esas nuevas lamas de cierre que han colocado en la parte inferior de las viseras, como poco a poco van a ir alineándolas, no como una ensalada cualquiera, pero como hemos visto ya en la zona opuesta, en la zona del lateral oeste, esas nuevas lamas que primero tienen esta posición un poco peculiar, un poco rara, pero luego ya las moldean y las dejan en la posición definitiva, que por lo que estoy observando ya han completado esos sectores que faltaban por completar. En los últimos vídeos aquí en el canal del exterior faltaban más o menos pues 2 o 3 lamas en esa zona, así que muy buenas noticias. Seguimos avanzando, vamos a ver si van a seguir colocando más lamas, en este caso en la parte de viseras de la parte superior de la torre A. Aquí ya en la plaza de Sagrados Corazones tenemos movimiento, en este caso están picando toda esta parte de la plaza, zona antigua que poco a poco seguirá con la transformación para seguir colocando las losas de granito, como han ido colocando también en toda esa parte de allí. Ahí lo podemos observar en estos últimos días, es lo que han estado haciendo en todo este lugar. Ahí a la derecha también tenemos los nuevos bancos también de granito que han ido colocando. Ahí lo podemos ver. Y en la parte central todavía esa estructura provisional para los clientes VIP que contraten en esos palcos que están en el lateral este, que por supuesto a día de hoy siguen sin estar disponibles. Ahí al fondo también toda la parte de la plaza más la conexión con la calzada de Padre Damián. Y seguimos avanzando. Esto es lo que estamos viendo a día de hoy, lunes 9 de octubre del 2023, en la plaza de Sagrados Corazones. Bueno, tampoco hemos visto grandes cosas y grandes novedades en la zona de Padre Damián, pero bueno, siempre estáis a tiempo de suscribiros y darle a like a este pedazo de vídeo. Yo confío plenamente en que estos días veamos grandes novedades en toda esta zona, donde también tenemos la parte de los anillos inferiores de la torre A. Ya sabéis que tienen que hacer el mismo proceso y el mismo trabajo que han hecho en las diferentes torres que tenemos en el Santiago Bernabéu, que de momento pues así lo vemos a día de hoy. Aquí tenemos otra vez la grúa, en este caso de Fraile,
se han vuelto a colocar en este lugar para seguir instalando lamas en la parte superior. Esas lamas que estamos viendo ahora mismo acopiadas en esta parte de accesos al Torreón Sur. Seguimos avanzando. Vamos a alejarnos un poquito para ver mucho mejor la colocación e instalación de esas lamas en la parte superior de la Torre A. Uy, pues efectivamente, efectivamente, desde aquí se ve muy, pero que muy bien ya este nuevo sector que están colocando en la zona de viseras de la Torre A. Mira, qué bien se ve desde aquí ya este nuevo sector. Estos días hemos estado rezando para ver si llegaban ya a toda esta zona para poder visualizarlo correctamente desde este lugar, y ya ha llegado el día. Es más, ahí podemos ver cómo a medida que han ido colocando las lamas, han también colocado lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. Así que muy buena noticia. Ya os digo que este mes va a ser increíblemente increíble ver todas las novedades que vamos a tener en este mes de octubre, parte de noviembre. Hasta el 5 de noviembre no tenemos partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando. Bueno, pues seguimos avanzando, nos reenganchamos a la vuelta. Aquí tenemos las guías verticales que siguen totalmente limpias de lamas. Tienen que seguir colocando los nexos, las pestañas y la piel envolvente, que ya sabéis que esta es la zona más retrasada en ese sentido. Así que seguimos avanzando. Ahí en la parte inferior tenemos las nuevas pantallas que vimos cómo colocaban la semana pasada en la parte más cercana a la Torre A. Y ahora vamos a ver si tenemos novedades en la parte central del Fondo Sur y Concha Espina. Bueno, pues no hay grandes novedades. Es más, no veo ni siquiera movimiento en las nuevas estructuras de accesos del Fondo Sur y Concha Espina. Lo que decíamos antes, en toda esta parte de aquí han ido colocando esos nuevos banners, esas pantallas informativas. Digo, he visto un dumper yendo al revés, efectivamente. A la hora de conducir por la carretera, pues van de esta forma tan peculiar y tan graciosa. Y bueno, aquí tenemos modo gran angular de la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 9 de octubre del 2023. Ahí tenemos en la parte superior de la fachada, en la parte inferior de las viseras, esas nuevas lamas de cierre que de momento pues no están colocando en el día de hoy. Así que estas son las novedades del exterior hoy lunes 9 de octubre del 2023. Luego accederemos al interior para ver las novedades que hay y que nos deparan. Así que dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias y a la Madrid. Un saludo, Pedro.